Hoy vamos a comenzar una serie de 3 domingos, comenzando con el domingo de hoy, que habla sobre principios de bendición. ¿Qué son los principios de bendición? Bueno, principios de bendición son vocabularios, acciones, un estilo de vida que cuando tú lo aplicas a tu vida provoca en ti bendición. Por ejemplo, si tú te pones a inyectarte droga todos los días, te vuelves un adicto. Si te pones a tomar alcohol todos los días, te vuelves un alcohólico, te haces dependiente del alcohol. De la misma forma, cuando tú comienzas a aplicar ciertos principios en tu vida, van a ir comenzando gradualmente a arrojar bendición sobre tu vida. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestras vidas no podemos ver esa bendición constante ahí, consecutivamente, diariamente, porque nuestra vida es muy inconstante, es muy inestable. A veces nos levantamos con toda la fe del mundo, nos queremos comer el mundo y hoy sí, pero otro día nos levantamos deprimidos, nos levantamos cabizbajo. Entonces somos como las olas del mar que no van hacia ningún lugar, sino que son movidas por los vientos, por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Pero Cristo nos enseñó a través de la palabra, nos dio principios. La palabra de por sí nos arroja principios. Es más, no tiene ni que decirlo, solamente de verlos y observar las historias. Y usted imitar o un lenguaje o una conducta arrojaría esos principios sobre ti. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, usted puede leer, por ejemplo, en el caso de Abraham, que dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y hoy le llaman el padre de la fe. Es decir, que un estilo de vida en Abraham, de creerle a Dios, provocó en él que hoy estuviera escrito allí como el padre de la fe. Hoy quiero comenzar. Hay muchos principios que arrojan bendición en la vida de un cristiano cuando los vive y los aplica. Pero te vuelvo y te repito, esto es una tarea de día a día. Esto no es que tú escuchaste esto hoy lo vas a hacer y mañana, pero pasado se te olvidó o no. Tiene que ser en tu vida un estilo de vida. Tengo un poco de eco aquí, bájame un poco los retornos. Tiene que ser en tu vida un estilo de vida. Tiene que ser en tu vida algo que marque un día a día, donde ya tú cambies, transformes eso antiguo por algo nuevo y vas a comenzar a ver algo diferente. El primer principio en el cual yo te voy a hablar en esta mañana es, y se alinea mucho con la prédica que recibimos el domingo pasado, te lo dije, un lenguaje diferente. Escucha esto, porque para muchos de ustedes pueden ser solo palabras, pero no lo son. La Biblia nos dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. De la misma forma que usted es lo que usted come, usted vivirá lo que usted habla. Voy a repetirte eso por aquí, porque por acá no me escucharon. De la misma forma que usted es lo que usted come, usted vivirá de lo que habla. De la palabra que sale de su boca, usted vivirá. Y nuestra boca no siempre habla lo que el Padre quiere que hablemos, sino lo que nosotros dejamos que hable. Nos guiamos por lo que pasa alrededor nuestro, nos guiamos por lo que escuchamos, por lo que vemos por las noticias y comenzamos a hablar miedo, comenzamos a hablar negativo, comenzamos a hablar cosas que no nos van a llevar a conquistar nada ni a traer bendición. Más bien nos llevan a prisiones de oscuridad, trayendo depresión, trayendo opresión, trayendo miedo a nuestro corazón. Y eso no es lo que el Padre diseñó en nuestras vidas. Porque dice la palabra del Señor que no nos ha dado Dios espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Poder y dominio propio. Entonces, cuando usted entiende esto, yo no soy lo que ellos dicen que soy, yo soy lo que el Padre dijo que soy. Yo no tengo lo que ellos dicen que no tengo, que tengo. Yo tengo lo que el Padre puso en mí. Poder y dominio propio. El dominio propio lo tenemos que hacer un ejercicio diario en nuestras vidas, igual que la paciencia en nuestras vidas. Ya hoy no tiene que ser solamente una cualidad. La paciencia en nuestras vidas debe ser ya hoy en día un estilo de vida. Hay que tener paciencia.
para recibir lo que Dios nos va a dar. Hay que tener paciencia cuando usted está comprando y está en la línea esperando. Hay que tener paciencia. Hay veces que yo enciendo la computadora en mi casa o el teléfono, estoy haciendo algo y mi esposa me dice, y yo, espérate que está trabajando, cálmate, míralo, déjalo, está progresando, está trabajando en el software, déjalo. Si te lo tocas, lo frisas o lo detienes o lo paras. Déjalo, él tiene su tiempo. Y efectivamente, 2, 3, 4, 5 segundos después, te sale en la pantalla lo que tú querías ver. Así mismo funciona en nuestras vidas. Dios nos ha prometido junto con el Hijo todas las cosas. Pero nosotros muchas veces no tenemos la paciencia de saber esperar en el Señor. Pero dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, esto no es cuando tú y yo queremos, nene. Es cuando el Padre decide hacerlo. Por eso siempre espera en el Señor. Dios lo va a hacer. Pero Dios quiere que cada vez que mire, ver fe. Dios quiere que cada vez que mire, ver tranquilidad, ver espera en ti. No ver desesperación, no ver intranquilidad. Dios quiere que cada vez que se está esperando. La Biblia dice, esperé en Jehová y Él me respondió. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Job? Y le respondió Dios. Un lenguaje diferente. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer esta parte de la Escritura. En el libro de Génesis capítulo 37, versos 5 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana a través de ella, y permítenos, oh Padre eterno, recibir los códigos del reino tuyo. Recibir, Padre, estos principios que están encerrados en la vida de este hombre. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Saludamos a los que están conectados esta vez a través de Facebook. El libro de Génesis es un tesoro en la Escritura, donde vamos a tener todo tipo de fe, de obediencia y esperanza. Leerlo nos va a ayudar mucho. Historias como la de Noé, como la historia de Abraham, como la de Jacob, como las de Moisés, nos pueden llenar a nosotros de convicción y de seguridad de que Dios nunca deja en vergüenza a aquellos que Él llama. Ahora, a través de la vida de José, Yahweh nos enseña una particularidad en la vida de este hombre. Y nos enseña cómo en la vida de este hombre, él pudo ser usado en todas las etapas de su vida, en su niñez, en su juventud y en su adultez. Desde que José tenía 17 años, Dios le entregó estos sueños. Era un niño, 17 años. José, cuando usted lee la historia, yo sé que usted la ha leído muchas veces, nos puede enseñar algo a través de la historia, porque muchos de nosotros hemos leído la historia, pero ¿qué conocemos de José? Bueno, cuando usted lee la vida de José, era el 12º hijo de Jacob. 12 hijos tenía Jacob. 11 de sus hijos no fueron hijos de Raquel, sino de Lea. Pero José era hijo de Raquel, la que amaba a Jacob. La Biblia también nos enseña que José tenía una particularidad, que era el preferido de su padre. Y por esa particularidad, sus hermanos lo odiaban.
porque era el preferido. La Biblia nos enseña que su padre lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores a José. Y sabes, también nos dice la palabra que lo amó tanto porque lo tuvo en su vejez. Cuando ya el Señor era un anciano, lo tuvo en su vejez. Pero muchas veces leemos esta historia y nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón se van solamente hacia José. Pero no olviden, José era hijo de Jacob, el hombre que peleó con el ángel. No era hijo de cualquier hombre, era hijo de Jacob. Así que José estaba destinado desde el principio, a través del pacto, para recibir lo que Dios estaba preparando. La palabra o el nombre de José quiere decir Dios añadirá o Dios aumentará. Nos habla de un principio que se va a desbordar en la vida de este hombre en algún momento de su vida. Cuando tú sabes quién te llama, cuando tú sabes los planes que tiene Dios para tu vida a partir de ese momento debe ser un reflejo de lo que ya tú conoces. Tú puedes saber que en algún momento Dios va a hacer algo, pero cada día tú tienes que vivir esperando con la esperanza. Tú no puedes dejar que ese pensamiento muera dentro de ti, de que Dios va a hacer algo en cualquier momento, porque tú eres elegido por Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. 3 principios de bendición en los cuales este hombre de Dios operó. El primer principio, lenguaje de fe. Tenía un lenguaje diferente al de sus hermanos. Mira lo que dice. José llama a sus hermanos y en el verso 6 él les dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Vengan, acérquense. Pero cuando usted lee este mismo verso en una versión diferente, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, la palabra dice, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. En otras palabras, José le estaba diciendo a sus hermanos, préstenme atención para que sepan hacia dónde voy. Préstenme atención para que sepan quién me ha llamado. Préstenme atención para que sepan cuál es el lugar de ustedes. Y no porque yo se lo impongo, sino porque Dios me lo reveló. Así decía José. El primer sueño de José, él le dice a sus hermanos, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor mío y se inclinaban hacia el mío. Cuando usted interpreta este sueño era la revelación profética de que en el tiempo de Dios iba a levantar a José como segundo señor de Egipto y de toda la tierra, pero que también a través de José preservaría la vida de sus hermanos y de su padre, porque Dios amaba a Jacob. Y cuando usted lee la historia, usted puede ver cómo al final sus hermanos y Jacob tienen que ir donde está José. Se inclinaban hacia él. El segundo sueño, él dice, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, haciendo a través de este sueño la alusión profética de lo que iba a suceder en su momento, donde su padre, la esposa de su padre y sus 11 hermanos se inclinarían y se arrodillarían frente a él. En otras palabras, los 2 sueños de José hablaban de que José iba a gobernar su familia, iba a gobernar su casa. Ahora, pero sucede algo con los sueños de José. Los sueños de José, más que gozo y alegría, provocaron odio y rechazo en el corazón de sus hermanos. Los hermanos de José, cuando escucharon los sueños de José, en vez de traer gozo, alegría, experimentar una satisfacción porque Dios lo estaba usando, iba a crear en él algo grande, lo que hicieron fue tener envidia. Lo que hicieron fue permitir que el odio o que el rechazo llenara sus corazones. José estaba rodeado de sus hermanos mayores, pero había algo. José no era el favorito de sus hermanos, pero José era el favorito de su padre. La Biblia lo dice. Los hermanos lo odiaban, pero su padre lo amaba. ¿Por qué Dios escoge a un hombre?
¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué Dios escoge a un hombre? ¿Qué ve en él? Él no escoge a cualquier hombre. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no salió buscando quién quería servirle o seguirle. Él los escogió. Cuando usted lee la historia de David y se enfrenta a Goliat, dice la Biblia que él lo venció con 5 piedras de río, pero no dice agarró 5 piedras, dice escogió 5 piedras. Cuando usted escoge, usted tiene la oportunidad de decir cuál es mejor. Cuando usted escoge, tú eres pintor. Tú vas a coger una brocha para cortar las paredes. Tú no escoges una brocha cuadrada, tú escoges una brocha con ángulo. Porque con la cuadrada no puedes. ¿Sí o no? Tú coges el tamaño de la brocha según el tamaño del lugar, no sé, la moldura, lo que vayas a pintar. Cuando usted escoge, usted tiene la oportunidad de escoger lo que le va a funcionar. Cuando Jesús escogió lo que le iba a funcionar. Cuando Dios escoge a un hombre que le va a funcionar. ¿Me escuchas ahí? Cuando Dios escoge a un hombre que le va a funcionar. Pero ¿qué ve Dios en un hombre para escogerlo? Por ejemplo, ¿qué vio Dios en Noé? ¿Qué vio Dios en Abraham? ¿Qué vio Dios en Gedeón? ¿Qué vio Dios en David? ¿Qué vio Dios en José? Dios ve, escucha bien, antes de que ese hombre sea llamado, Dios ve. Yo no sé si usted lo sabe. Pero antes de que Dios te llamara, Dios vio si tú le ibas a servir o le ibas a fallar. Dios ve la disposición que hay en el corazón de ese hombre para creerle a él. Dios ve. Dios ve a un hombre que no va a ser o no va a permitir ser desenfocado por lo que sucede a su alrededor. Dios va a ver, o Dios ve, a un hombre que va a estar dispuesto a permanecer fiel al propósito para el cual fue llamado. Eso fue lo que vio Dios en José. Eso fue lo que vio Dios en David. Eso fue lo que vio Dios en Daniel. Eso fue lo que vio Dios en Jesús. Alguien que no le va a fallar. Dispuesto antes de comenzar el ministerio. ¿O usted cree que Dios te llama al ministerio y después te prueba? No. Dice, desde que estabas en el vientre de tu madre te vi y te di por profeta a las naciones. Dios antes de que tú nacieras ya tenía un plan para ti porque ya sabía. Porque Dios no es un Dios que tiene que esperar a que las cosas sucedan para saber qué pasó. Antes de que sucedan ya las vio. Dios puede ir al pasado, al presente y al futuro. Por esa razón muchas veces mandaba a exterminar, mandaba a liquidar, a matar a ancianos, a niños, a mujeres preñadas con bebés dentro antes de que los bebés nacieran. Y usted dice, ¿es Dios un Dios cruel? No, no es Dios un Dios cruel. Lo hacía porque de esas generaciones en un futuro, quizás en 500, 1000 años después, se iban a levantar hombres o mujeres que iban a ser de tropiezo para el pueblo de Israel. Ya él lo había visto, ya lo sabía lo que iba a venir de ahí. Y él cortaba de raíz el mal. Eso lo puede ver Dios, porque es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, todo lo sabe. Y es todopoderoso, todo lo puede. Eso lo puede hacer Dios, pero no lo podemos hacer nosotros. Y Dios lo que ve es un hombre con disposición, un hombre con enfoque, un hombre dispuesto. Y cuando Dios ve eso, Dios llama. Eso vio José. Pero José tenía un lenguaje de fe. Un lenguaje diferente al de sus hermanos. Los hermanos mentían, culpaban, justificaban, pero José hablaba con justicia y con verdad. Yo no sé si usted entiende, pero tu vida va a ser un reflejo de tu lenguaje. Si tú eres de los que te pasas toda la vida criticando, si tú eres de los que te pasas toda la vida señalando, si tú eres de los que te pasas toda la vida justificando, tú no vas a llegar a ningún lugar. Pero si tú eres de los que te pasas toda la vida edificando, toda la vida con una mentalidad positiva, tú sí vas a llegar a un lugar. José tenía un lenguaje diferente al lenguaje de sus hermanos. Mira, el verdadero lenguaje de una persona no está solo en sus palabras. El verdadero lenguaje de tu vida está en cómo la vives. Tú puedes hablar mucho,
Tú puedes conocer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Tú puedes tener mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero lo que tú vives me va a hablar realmente de lo que tú has creído. Lo que tú has creído es lo que tú vives, no lo que tú sabes. Porque tú puedes conocer la palabra, pero no hacerla viva en tu vida. Tu verdadero lenguaje es lo que tú vives. Tus palabras, escucha bien, pueden ser el reflejo de lo que te has aprendido, pero tu vida va a ser siempre el resultado de lo que has creído. Como tú vives hoy, es lo que tú has creído. Tú no has conquistado lo que no te mereces. Tú has conquistado lo que tú has creído. Tú has llegado hasta donde tu mente y tu capacidad ha creído. Tu vida siempre será el reflejo de tu lenguaje. Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia dice que David era chiquitico. Así, cuando Dios lo llamó. Que todas las personas que por allí estaban, todos sus hermanos y todos los que lo conocían, lo menospreciaban. Que creció dentro o entre las ovejas. Pero la Biblia dice que llegó un momento donde se levantó un grandulón en las tierras de los filisteos y comenzó a hablar contra el ejército de Israel. Y que conoce la historia. Pero la Biblia dice que allí llegó David, ese chiquitico. Y cuando David llegó a aquel lugar, Saúl lo llamó y le dijo: ¿quién es este que viene aquí? Y en primer libro de Samuel, capítulo 17, no lo va a tener en pantalla, David le responde a Saúl: tu siervo, hablando de él, escucha el lenguaje, tu siervo era, me encanta esa palabra, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Ya yo no soy aquel chiquitico que estaba detrás de las ovejas. Tu siervo era. Por eso es que aquel chiquitico se enfrentó a un gigante y le dijo a aquel gigante: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Por el lenguaje que tenía. Los soldados de Israel tenían un lenguaje de derrota, pero David tenía un lenguaje de victoria. Él no miraba el tamaño de Goliat, él miraba el tamaño de su Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no triunfamos? Porque miramos el tamaño de nuestra vida. Miramos lo que tengo, lo que no tengo, y con eso entonces planificamos. No es así. Si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no está contando con lo que tú tienes, porque Él siempre ha contado con lo que solo Él tiene. Escucha. Lo que quiere el Padre es ver en sus hijos un lenguaje diferente. Que crean en ese poder, que crean en esa autoridad, que crean en llamar las cosas que no son. Le voy a dar un testimonio personal. Y no le digo esto para dañarlo, digo esto para que usted lo viva. Yo siempre he trabajado en lo secular. Siempre. Yo todavía sigo siendo de aquella raza de pastores que trabajan. Y yo siempre he trabajado en lo secular. Y sigo trabajando en lo secular hasta el día de hoy. 40 horas a la semana. Y a mí nunca, jamás, escuche, desde que yo conocí estos principios, nunca jamás, para las personas que yo he trabajado me han dicho: te voy a pagar tanto. Nunca. Nunca jamás. Para las personas que yo les hago trabajo me han dicho: tu salario va a ser tanto. Yo me he puesto el salario. ¿No lo cree? Yo me he puesto el salario. Porque cuando tú te metes con Dios y tú entiendes la palabra, tú entiendes que tú tienes poder y autoridad. Pero yo oro antes. Cuando yo entiendo de que ya es momento que me suban el salario, yo me meto en oración. Y digo: Señor, trabaja en el corazón de este hombre. Porque mañana le voy a enviar un email, mañana le voy a enviar una carta, mañana le voy a enviar esta bomba. Y yo no quiero perder su contacto, yo no quiero perder su trabajo, yo no quiero perder
a este cliente. Yo quiero que este cliente siga conmigo porque me va bien con este cliente, pero quiero más. ¿Y saben cuáles son las respuestas de los empleadores? El último, estoy hablando de hace menos de 15 o 20 días, menos de un mes, le envié una carta y le dije cuánto yo necesitaba y yo quería ganar, porque los tiempos han cambiado y la economía del país no es la misma. ¿Y sabes qué me respondió? Por nosotros está bien, Damián. Estamos muy felices de trabajar contigo y esperamos que siga siendo así. Porque yo sé lo que hay. Usted no fue creado para mendigar. En usted hay poder, pero usted no usa las armas de vuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Órase, métase en oración con el Señor, declare la palabra. Y cuando usted abre la boca, algo va a suceder. Algo va a suceder. Hay veces que estamos en un puesto de trabajo y no estamos en uno mejor, en el mismo trabajo, porque no hemos hecho solamente el intento de darle el brinquito, de hablar con él. Pero ¿por qué no te acercaste a mí? Mira, puse a otro. No. Cuando usted tiene un lenguaje diferente, usted ordena. El principio del lenguaje se ve desde la creación, desde el libro de Génesis, que la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. No vino con un martillo ni un cincel a crearla, lo hizo con su voz. Ay, pastor, pero es Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado a nosotros potestad y autoridad sobre toda cosa creada. Moisés estaba en el desierto. Y allí en el desierto el pueblo tenía hambre y tenía sed. Y Dios se le acercó y dijo: Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? No hay agua, pero tengo una vara. Ok, golpea la roca. Háblale a la roca. Y le habló a la roca. Y la roca brotó agua. Dios no vino y le hizo el trabajo. Dios le dio autoridad. La Biblia dice que cuando Eliseo estaba a punto de morir, y esta parte me causa agrado siempre, cada vez que de la enfermedad que murió, nunca te dice de cuál. Cuando Eliseo estaba a punto de morir de la enfermedad que murió, esto está en el primer libro de Reyes, el rey Joás se le acercó con miedo, porque estaban siendo invadidos. Y el profeta, escucha bien, le dijo al rey Joás: agarra tu arco y una saeta. Abre la ventana que da hacia el oriente. Y cuando el rey Joás, escucha bien, porque esto es profético, estos son lenguajes. Y cuando el rey Joás agarró el arco, el profeta Eliseo se puso detrás del rey Joás y sus manos estuvieron en el mismo lugar donde las tenía el rey Joás. Y cuando la empuñó, el mismo rey y el mismo profeta lanzaron la primera fecha. Hizo saeta de salvación para Israel. Vencerás a tu enemigo hasta el final. Escucha. El profeta soltó el arco, soltó las manos del rey y se retiró. Y cuando se retiró le dijo: y ahora golpea con tu arco o con las saetas la tierra. Y el rey cogió la saeta, cogió el arco y golpeó 1, 2 y 3. ¿Y sabes lo que pasó? El profeta se puso, hermano, malísimo. Le dijo: ¿por qué golpeaste el piso 3 veces? Si lo hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras vencido a tus enemigos para siempre. Porque hay actos proféticos en tu vida que cuando tú los aplicas, el enemigo se rinde. Cuando yo estaba a punto de perder la casa donde mi hijo vive hoy, yo te hice el cuento, a punto de perderla ya, no se podía hacer nada humanamente. Pero yo me levanté a las 7 de la mañana. David era un muchacho chiquito. María todavía una muchacha chiquitica, tendría 7, 8 años. Y David agarró el chofar 7 de la mañana. Mi esposa, David y María. Y le dimos 7 vueltas a nuestra propiedad. Y a las 7 vueltas, imagínense, con aquellos apartamentos llenos de personas rentadas, David empezó a tocar el chofar y declaramos ese Jericó nuestro. Hermano, yo no sé lo que pasó esa mañana, pero yo sí sé que muchos días después yo pude salvar esa propiedad. Y ahí está. Porque hice un acto profético. Hay principios de bendición que cuando tú los aplicas a tu vida, tienen el mismo resultado de hace 2000 años atrás. Mira, Dios no hace pacto con hombres.
Hay varios pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico. Hay varios pactos dentro de la Biblia. Dios no hace pacto con hombres, pero usted sí puede hacer un voto con el Señor. Gedeón hizo un voto con el Señor para saber que Dios lo estaba llamando y que le iba a entregar la victoria. Porque Dios te puede responder a través de un voto. Preséntale algo al Señor y Dios te va a responder. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Y esto me causa risa, pero es una gran realidad. Padecen el síndrome de Gedeón. Cuando usted lee la historia de Gedeón, usted puede ver algo. ¿Sabes cuál es el síndrome de Gedeón? Dios los ve grandes, pero ellos se siguen viendo chiquiticos. Dios los ve grandes, pero ellos se ven chiquiticos. Cuando usted lee la historia de Gedeón, escuche bien, dice la palabra que allí se le acercó el ángel a Gedeón. Gedeón estaba ahí para morirse, hermano. Ya no había dinero, ya no había semillas, ya no había nada. Cada vez que cultivaban algo, el enemigo venía y se lo arrebataban a todos ellos, a Israel. Vivían en las cuevas, desplazados. Y Gedeón ya estaba desilusionado, ya estaba cansado, ya estaba atribulado. Y llegó el ángel donde estaba Gedeón y le dijo: Gedeón, levántate, te voy a dar fuerza. No, no le dijo así. Él no vino a abrazar su llanto. Él no vino a pasar la mano a su debilidad. La Biblia dice, cuando usted lo lee, que cuando el ángel llegó allí, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hizo Gedeón: varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, conmigo. Y yo que me creía. Y Jehová, dice la palabra del Señor, y le dice: ve con esta tu fuerza y vas a vencer y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dijo el Señor. ¿Y sabes lo que le vuelve a contestar Gedeón? Porque este es el síndrome de muchos cristianos hoy en día. Él le dice: mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero tú no acabas de entender que Dios no quiere escuchar tu llanto. Tú no acabas de entender que Dios no quiere escuchar tu dolor. Dios quiere que tú escuches lo que Él habla de ti, varón esforzado y valiente. Y lea la historia a ver si Gedeón no venció a los madianitas. Entonces muchos de nosotros tenemos el síndrome de Gedeón. Dios nos ve grande, Dios nos ve esforzado, Dios nos ve valiente, Dios nos ve capacitado, Dios nos ve completo. Y la misma palabra dice que en Cristo Jesús estamos completos. Y nosotros nos seguimos viendo chiquiticos, el más pequeño de la casa de mi padre. No, no es así. No es así. Y tú tienes que aprender esto. Te pregunto, ¿no te escogió Dios? ¿Acaso Dios escoge algo para perder, para ser derrotado? ¿No te llamó Dios? Camina entonces como lo que eres. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y le dijo: no te llamarás más Abraham, padre exaltado. Ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Oh, Abraham, ¿tienes una esposa? Tráela. Y la miró y le dijo: no te llamarás más Sarai, princesa. Ahora te vas a llamar Sara, madre de muchedumbres, madre de naciones. Wow. Jacob, no te llamarás más Jacob, suplantador, mentiroso, engañador. Ahora te vas a llamar Israel, el que peleó con Dios y venció. Dios te cambia el nombre. Dios te cambió el nombre. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, Dios te cambió el nombre. Yo no sé si tú lo sabes. Ya tú no eres aquel por el cual el mundo no daba nada. Tú eres hoy una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor. Pero tú sigues caminando con el viejo hombre y no entiendes que tú tienes una posición de nueva criatura.
Donde ya cuando tú entras en tu centro de trabajo, no entró aquel que se drogaba, no entró aquel que engañaba, no entró aquel que se pensaba que no era nada y que pertenecía y era el menor de la casa de su padre. No, el que entró ahora tiene un padre grande. El que entró ahora tiene tesoros en el cielo. El que entró ahora tiene poder en la vida, de muerte en sus labios. Cuando tú caminas con ese lenguaje, porque quiero decirte, el error de usted, el error mío, el error de todos nosotros es pensar que el lenguaje solo es palabra. Lenguaje son acciones también. Cuando usted sabe de quién usted es, usted no camina así, usted camina así. Cuando usted sabe lo que le espera al final, usted no va así, usted va así. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces yo sé que lo que papá tiene para mí es bueno, no es malo. Por eso Dios te está diciendo en esta mañana, cambia tu lenguaje, cambia tus palabras, cambia tu visión, cambia tu enfoque y cambiarás tu ecosistema. Vas a ver cómo todo comienza a funcionar. Abraham caminaba con un lenguaje diferente. Cuando se faja con su hermano, con su primo Lot, y salen por ahí para allá, y le dijo, mira, no puedes vivir conmigo ni yo contigo porque tus pastores y mis pastores se están fajando. Escoge tú un pedazo de tierra, escoge tú, y yo voy a escoger lo que quede. Y Lot escogió lo bonito, donde había tierra y donde había río. Allí había fertilidad. Y a Abraham le tocó las montañas con rocas y piedras. Tranquilo, allí fructifico yo. Lea la historia. Si no fructificó el hombre, porque él vivía de un lenguaje, él no dependía de lo que depende el mundo, él dependía de lo que Dios le dijo. Él creaba, él pensaba, cuando él plantaba, él ya veía el fruto. Esto lo va a bendecir Dios, hermano. José vivió una experiencia que lo marcó definitivamente. Él no hablaba muerte, él hablaba vida. Él no andaba quejándose, él andaba gozoso. Hay muchos cristianos que no tienen un lenguaje diferente al de José, que hablan muerte, que hablan derrota, que hablan... Usted fue llamado para hablar victoria. Usted fue llamado para hablar diferente. Mire lo que dice el Salmo 23, 1 al 6. Voy terminando, déjame apurarme, me han sacado el cartel varias veces ya. Pero esto es importante porque este primer lenguaje diferente va a comenzar a hacer en ti algo diferente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos pueden creer eso? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mira lo que te entrega el verso 6. Ciertamente, es decir, tengo la seguridad total, completa seguridad, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esto no se trata de un terreno. Esto no se trata de una locación. Esto no se trata de que si tengo que empezar de cero. Si Dios está contigo, el bien y la misericordia te va a asegurar. Tu presente estado no será comparable con tu futuro estado. Lo que a muchos les puede tomar 6 años, a ti te puede tomar 3 meses. Cuando tú vives un lenguaje diferente. No cuando lo hablas solamente, cuando tú lo vives con fe. Mujer que estás aquí en esta mañana, cuando tu esposo esté achicopalado, esté medio deprimido y te piense, ¿sabes qué? No sé si este mes vamos a poder para ustedes. Cállate la boca y declara la palabra. Tú eres hijo de Dios. Y en la casa del justo hay mantención y hay bendición. Dios no nos va a dejar caer en vergüenza. Hombre que estás aquí, cuando tu novio o tu esposo o tu esposa te habla así, háblale las mismas palabras. Porque para eso estás tú. Para recordar las promesas de Dios. Si dos caen, ¿quién los podrá levantar? De eso se trata, de creerle a Dios. Cuando tú sabes que Jehová está contigo, tú caminas en victoria, no en derrota. Cuando tú sabes que Jehová está contigo, tú vives, escucha, vives un lenguaje diferente, un lenguaje positivo, un lenguaje de fe.
Cuando tú sabes que esto sucede, tú ves el monte y no ves en el monte un obstáculo, sino un ejercicio de parte de Dios para tu vida. No vamos a poder. Mira lo que se levantó. Mira el gigante que se levantó. No hay gigantes cuando hay un David al frente. Escucha, no hay gigantes cuando hay un David al frente. Porque un David no habla de tamaño, de fuerza ni de habilidad. Un David habla de fe. El problema no lo tenía David, el problema lo tenía Goliat. Porque si aquel chiquitico era capaz de ir detrás de un oso, detrás de un león, ¿quién puede hacer eso? Y romperle la quijada. Cuando usted le rompe una quijada, ya se acabó. No hay más nada que hacer. Porque ningún gato con las uñas ruñas. Y David lo hacía. Tu siervo. Cuando venía un león o un oso y arrebataba un cordero a la manada, iba atrás de él. Se lo arrancaba de la boca. Y si el león o el oso se viraba contra mí, le rompía la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo, este chiquitico. Pero José cometió un error. Contó su sueño. Y la Biblia dice que los hermanos lo aborrecieron aún más, producto de su sueño y sus palabras. Dos cosas. No lo querían ver bendecido. Hay muchas personas que no te quieren ver bendecido. No quieren. Y ellos pueden ser bendecidos, pero no quieren que tú lo seas. Tú tienes que entender esto. Hay cosas que Dios va a separar que solamente van a ser para ti, no para los que te rodean. Pero los que te rodean no lo van a entender. Quien lo tiene que entender eres tú. Jacob envió a José para que le diera una vuelta a sus hermanos y a las ovejas allá en Siquén. Y cuando llegó allá, José no vio a los hermanos, le preguntó a otro que estaba ahí dónde están y le dijo, se fueron a otro lugar, y fue a otro lugar y ahí estaban los hermanos. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando José estaba llegando a donde estaban los hermanos, me encanta lo que pasó, me encanta lo que dijo uno de sus hermanos. Allá viene el soñador. Allá viene el que le creyó a Dios. Allá viene el que va a ser usado por Dios. El soñador. Vamos a conspirar para matarle. Vamos a echarlo dentro de una cisterna. Usted conoce la historia. Lo echaron dentro de una cisterna. Vendían unos madianitas. Se lo vendieron a los madianitas. Los madianitas lo tomaron, lo llevaron a Egipto para venderlo como esclavo. Hay personas que van a querer enterrar tus sueños. Escucha. Porque ellos quieren que tú hables un lenguaje como el de ellos. Porque ellos no tienen sueños. Ellos no tienen propósito. Ellos no tienen futuro. Ellos no tienen un lenguaje diferente porque ellos no viven la fe. Ellos están limitados. Tú no estás limitada. Tú no estás limitado. ¿Quién te puede limitar a ti? ¿Un hombre? ¿Un sistema? Tú no estás limitado. Ellos querían encerrar, ellos querían tapar el sueño de José y no podían. Y ellos veían a José como el problema. Pero te tengo una buena noticia, el problema lo compró Potifar. Y la palabra del Señor en Génesis capítulo 39:2 dice que ese problema comenzó a dar fruto allí en casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón. La Biblia dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No permitas, escucha bien, que los que tienen un lenguaje diferente al tuyo puedan destruir los sueños que ya Dios te entregó. No permitas que los que piensan diferente, los que usan el raciocinio, los que usan la calculadora, los que usan la matemática, los que dicen 2 y 2 son 4, puedan dirigir tu vida. No lo permitas porque tú eres un hombre y una mujer de fe. Te he dicho siempre y te lo voy a volver a repetir, lo he vivido y cada día lo vivo. En el reino de Dios 2 y 2 no son 4. Si no, Jesús se hubiera visto limitado en el desierto para alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y unos peces. Si no, el profeta se hubiera visto limitado en casa de la viuda para que el aceite de la vasija no escaseara
ni hubiera comida en su casa. Lo que pasaba es que Jesús y el profeta tenían un lenguaje diferente. Mi amor, ¿y ahora con qué vamos? Tranquilo. Jehová proveerá. Y pregúntale a Abraham si no fue así. Que subió con el hijo y bajó con el hijo. Porque la ofrenda la puso Dios. Jehová va a cubrir. Jehová va a pagar. Y no va a dar, dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Porque cuando se trata de dar, a Dios no hay quien le gane. Cuando se trata de cubrir, a Dios no hay quien le gane. Pero es ya hora de que comiences a poner toda tu capacidad de fe en las manos del Señor. Que no sea de un día y de otro día, no, que sea de todos los días, que lo hagas un ejercicio de vida, que lo hagas un estilo de vida. Muchas personas no llegan a triunfar porque ¿sabes qué les pasa? Viven con una actitud de derrota. Por lo que ven, por lo que escuchan, ciérrale el oído al mundo. Ciérrale la visión a las cosas que el mundo te está enseñando. Porque las cosas que tú escuchas a través de la radio y de la televisión vienen no para levantar tu fe, no para crear en ti una actitud positiva, sino para destruir. Allí yo leía un anuncio, nuevo enfermedad de coronavirus, fácil de desplegarse por el mundo, aliada en China. Ahora ponle atención a eso. No vayas a agarrar miedo. Porque los que somos de Cristo Jesús sabemos para dónde vamos. A mí no me preocupa morir. Porque ya yo garanticé mi pasaje para el cielo. ¿Sabes quién tiene miedo de la muerte? El que todavía está en dos pases. Por eso tiene temor. Por eso se esconde. Por eso huye. Por eso trata de buscar un lugar donde piense él que no lo va a alcanzar. Pero ¿a dónde tú puedes ir? Que su presencia no te alcance. Esto no se trata de huir. Esto se trata de estar cubierto. ¿Estás entendiendo? Esto se trata de ser diferente. Caerán 1000 y 10,000 a mi lado, mas a mí no llegarán. Habrá escasez en la casa del vecino, pero en mi casa habrá abundancia. Soy cabeza, no cola. Estoy encima, no debajo. Tendré para dar, nunca tendré que salir a pedir prestado. Ese es el diseño del reino. Créalo o no lo creas, ese es el diseño del reino. Y cuando tú adoptas este lenguaje y se vuelve en tu vida un estilo de vida, comenzarás a ver frutos. Créeme, comenzarás a ver frutos. Quizás te pases un mes con la lengua afuera, pero después vas a ver cómo en tu casa comienza la bendición a fluir. Cómo en tu vida comienza todo. Cómo en tu trabajo comienzas a pasar del lugar en que estabas a un lugar mejor. Comienzas a ver a Dios operar en tu vida porque te diste cuenta. Hace un mes hablabas muerto, hoy hablas vida. Hace un mes hablabas escasez, necesidad y crisis. Hoy hablas bendición y abundancia. Hace un mes estabas hablando como un impío y hoy estás hablando como un hijo de Dios. Y eso es lo que quiere Dios ver en nuestras vidas. Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de él, ¿podrá haber fe en la tierra? Eso es fe. Eso es fe. José no llegó a Egipto por sus propios pies. A José lo llevó a Egipto su sueño. Si José no hubiera creído, no hubiera llegado nunca a Egipto. Porque el lenguaje de José era diferente. La Biblia dice que solo 2 hombres y un grupo más pudieron llegar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Sí, llegaron por fidelidad, llegaron por obediencia, pero la Biblia dice que Caleb tenía como 100 años y cuando llegó allí se paró delante de Jehová y dijo: dame ese monte que me prometiste. Dame ahora el monte que me prometiste, Jehová, por mi obediencia y fidelidad. Dios no tiene reparo en bendecirte y después tú tienes toda la autoridad para decirle: Señor, dame, porque mis frutos hablan de mi integridad. Y Dios no desecha al justo, lo bendice. Lo bendice. Cambia tu lenguaje. Comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si no tienes ahora, comienza a hablar. Te lo he dicho, en el lenguaje judío no existe la palabra no tengo. Nunca vas a escuchar a un judío decir no tengo dinero. No dice ahora no, hoy no puedo, mañana quizás. Porque cuando usted declara negatividad en sus labios, esa negatividad se hace una rema y la vives al otro día. Satanás agarra esa palabra y dice: no tienes dinero, no vas a tener porque lo estás declarando con tu boca. No tengo dinero, que se mantenga ese estado en su vida. Hoy no tengo, mañana sí. Ahora no puedo, pronto, yo te aviso. Estás hablando con fe. Estás llamando a las cosas que no son como si fuesen. Habla positivo. Crea con tu boca. Escucha. Declara la palabra. Cree la palabra. Vive la palabra. Tú
no eres un espectador, escucha, tú eres parte del equipo. Cuando fuimos a Cuba en este último viaje, allá estaba ese niño Milán por el cual hemos estado orando. Hermano, niño chiquito, 6 años, 7 años. Lleva no sé cuántas semanas o meses ya en el hospital. Y cuando yo fui, yo no fui pensando en que pobrecito el niño, en que vamos a ver. No, declaramos la palabra, hablamos la palabra y a través de un cristal que nos podíamos ver solamente un pelito del niño porque ni las cortinas te quieren abrir. Declaramos la palabra, no importa, cuando usted declara la palabra no hay cristal que se resista. Y los últimos mensajes de la tía han sido: ya el niño lo sacaron de terapia, ya el niño está comiendo por su propia cuenta, ya el niño está lo sacaron de la terapia intensiva y ahora está en terapia intermedia. Estamos viendo cómo Dios está trabajando en el niño porque declaramos la palabra, porque no fuimos mirando, no, fuimos creyendo, cambiando las cosas. Dejamos a ese padre, a esa madre, a esa tía y a ese tío llenos de fe, llenos de convicción, con un lenguaje de reino. José tenía un lenguaje de reino, David tenía un lenguaje de reino, Daniel tenía un lenguaje de reino. Ellos conquistaron reino porque tenían un lenguaje de reino. Tú tienes un lenguaje de reino. Tienes que comenzar a usarlo. Y no solo serán palabras, serán también acciones. Solo los soñadores alcanzan sueños. Escucha, ponte en tus pies. Solo los soñadores alcanzan sueño. Solo los soñadores materializan sus sueños. Esa palabra te gusta. Pero tú nunca podrás ver materializado un sueño si antes no lo crees, si antes no lo trabajas, si antes no luchas en ello. Va a llegar, paciencia. Solo los soñadores lo hacen. Por eso tú tienes que vivir con una actitud de conquista. No hay reino grande para ti. Jehová le dijo a Gedeón: escucha, tú ve con tus fuerzas, y tú vas a librar a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No está Dios al lado tuyo? ¿Hay algún enemigo grande para Dios? Cuando Moisés fue enviado por el Señor para enfrentarse a Faraón, Moisés, claro, hombre natural, agarró miedo en su corazón. Le dijo: pero yo, frente a Faraón, yo que no soy docto en palabras, que soy hasta medio tartamudo. Y Jehová le dijo: no. Ese eres tú. ¿Y quién le digo que va? Dile que yo, el yo soy, te envía. Hermano, si tú vives cada momento de tu vida creyendo de que Dios está a tu lado como poderoso gigante, no importa si es en la corte, no importa si es en la sala de un hospital, no importa si es en una comisaría, no importa si es en una alcaldía, en una gobernadoría, no importa donde tú estés, si tú crees que Dios está a tu lado y que no te abandona, ya usted está venciendo. Yo declaré en el nombre poderoso de Jesús que aquel niño iba a salir de ese hospital con sus propios pies. Y yo sé que ese niño va a salir de ese hospital con sus propios pies. Porque no es que lo digo yo, sino que yo lo declaro con la autoridad que nosotros tenemos en nuestros labios. Y toda fuerza del mal se tiene que arrodillar y tiene que ceder, porque hay más poder en el nombre de Jesús que en cualquier demonio. Habla la palabra, declara la palabra y espera en Jehová. Cambia tu lenguaje, haz las cosas pensando. Yo a veces me siento ahí, parezco un loco, pero no loco porque estoy pensando en locura, sino porque yo digo: aquí hay ángeles, arcángeles, serafines, aquí hay querubines, aquí está lleno de la gloria de Dios este lugar hoy. Y yo me lo creo tanto y no me importa, pero te digo una cosa: quizás me llamen soñador, quizás me llamen loco, pero dice la palabra de Dios que lo que es locura para el mundo, para nosotros es poder de Dios. El profeta llamó a su criado y le dijo: ¿qué ves? No veo nada. Vuelve a mirar. ¿Qué ves? No veo nada. Vuelve a mirar. ¿Qué ves? Oh, veo un ejército de hombres, de ángeles. Veo un ejército de caballos de fuego. Bien ha dicho. Ahí están. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás solo, hijo.
Créele a Dios. No estás solo. Servito, no estás solo. Joel Luis no está solo. Ricardito no está solo. No estamos solos. Porque Dios está con nosotros. ¿Me ha entendido? Padre, te damos gracias por la palabra que hoy tú nos has entregado. La creemos desde el fondo de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a partir de este momento a caminar, oh Padre eterno, como lo que hemos entendido que somos. Padre eterno, que un lenguaje de reino, Señor, oh Padre eterno, comience a fluir a través de nuestra boca en cada momento de nuestras vidas. Que no nos guiemos, Padre eterno, ni estemos pensando en lo que nos rodea, lo que vemos, escuchamos, sino que sabemos que hay poder y autoridad. Y que aún tú no has terminado lo que estás comenzando, tú apenas comienzas, papá. Queremos ver, oh Padre eterno, nuestras familias bendecidas. Queremos, Padre, conquistar el reino. Queremos tapar bocas de leones. Padre, queremos ver cómo, Señor, oh Padre, las cosas se sujetan en tu nombre. Porque queremos tener un lenguaje de fe, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Para que nuestros hijos, nuestros nietos, para que nosotros mismos podamos ser testigos de tu gloria. No estamos aquí como espectadores, sino como protagonistas de tu presencia. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú transformes nuestra mentalidad por una mentalidad de reino. Que tú transformes nuestro vocabulario, Señor, y comencemos a hablar vida, no muerte. Comencemos a llamar las cosas que quizás en este momento no están delante de nosotros como que ya están. Que las veamos llegar, Padre, que las veamos venir, Padre. Porque dice tu palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya yo puedo ver, Señor, ángeles y arcángeles a nuestro lado. Ya yo puedo ver esos papeles tocando en mi puerta. Ya yo puedo ver la respuesta del reino, la cual he clamado, he llorado, por la cual, oh Padre eterno, he presentado delante de ti por todos estos años. Yo puedo ver, Señor, ya como tú trabajas a favor de tus escogidos. Yo declararé la palabra y esperaré con paciencia por tu respuesta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.